A propósito de rebeldes, las ISAPRES. Han sido rebeldes las ISAPRES. Porque hay unos excedentes ahí dando vuelta que son varios miles de millones de pesos, o uno podría decir varios millones de dólares. Son más de 1,1 billón. Claro, más de 1.100 millones de dólares. Claro, que son excedentes que hay que devolver. Y que eso ha generado toda una disputa, una pelea, ahora, una tensión. ¿Por qué? Porque en el fondo son cobros que se hicieron de manera excesiva a los usuarios de ISAPRE. Y que hubo fallos por parte de la justicia que no debieron haberse realizado. Hay que aclarar eso, que es un dictamen de la Corte Suprema. Correcto. No es una acción de gobierno. La gente no, ni administrativo. Esto es judicial. No, es judicial. Claro. Lo que pasa es que antes se estaban haciendo juicios individuales y particulares, ¿no? Con las personas que se enfrentaban a la ISAPRE diciendo, oye, me están cargando la cuenta mucho más de lo que realmente corresponde. Claro, son cobros, en el fondo fueron cobros excesivos respecto a los planes. Y ocurrió una situación bien particular. A propósito de lo que dice el Pollo, voy a hacer un ejemplo. Supongamos que el Pollo Valdivia consideraba que le habían subido de manera unilateral e injusta el plan. Entonces el Pollo contrataba a un abogado. Y ese abogado hacía un escrito. Y el escrito lo presentaba y le daban la razón al Pollo. ¿Se entiende? Pero había mucha gente que no realizaba ese trámite. O dicho de otra manera, no a todas las personas que le habían subido el plan, la Corte Suprema le daba la razón, sino que tú tenías que presentar el escrito para que eso ocurriera. Eran soluciones individuales. ¿Se entiende, no? No colectivas. No colectivas, no se daba por hecho una cosa, sino que tú tenías que hacerlo de manera individual y todas las personas que presentaban esas denuncias o esas acciones judiciales en contra de su ISAPRE ganaban, absolutamente todas. Por eso la cifra final es 1.400 millones de dólares, que equivalen... Son 725.000 usuarios. Claro, el cuento se especifica y se aclara del siguiente modo. Tiene que ver con que incluso las propuestas que hacen, porque si tenemos que volver eso ahora, quebramos ya y no se puede, no hay plata. No tenemos ni... Porque fue la ISAPRE incluso dicen que no tienen ni con el patrimonio que tienen pueden pagar. Y es probable, lo que pasa es que esto fue de muchos años. Claro. Se fue acumulando. Arrastre, y el tema es que, claro, esa plata no estaba porque se retiraron como utilidades. Entonces lo que se está planteando es que, ok, de ahora en adelante, hasta que no se pague todo lo que deben, digamos, restituir los cobros excesivos, no podrán hacer uso de la utilidad. De la utilidad. Es el mensaje que se le envió como plan. Claro. Y lo otro que se agregó es que además tienen que ajustar los planes a la baja. Claro. Es decir, si alguien tiene un plan en ISAPRE de, por decirte, 250.000, es que bajarlo a 200, por decirte. Y con eso, entre comillas, se podría ir compensando el cobro excesivo anterior. El tema es que esa rebaja automáticamente te ponen en plan inferior. A ti como cotizante. Es que deberían cobrarte menos, pero no cambiarte de plan. Claro. Y eso es lo que se está... Y entonces la ISAPRE están gritando de que en el fondo esto no le soluciona nada y quieren involucrar al gobierno, cuando esto es un asunto, como te digo, entre Corte Suprema, otro poder del Estado y privado en el fondo. Claro, y es pero básicamente el superintendente o la superintendencia de salud, el órgano estatal que está preocupado de este tipo de situaciones, más allá de las declaraciones de la ministra de Salud, en fin. Pero es la superintendencia de salud la que, desde el punto de vista del Estado de Chile, ha ido avanzando. Ahora, lo que pasa es que la ley corta que instaló... La ley corta, justamente, que el gobierno lo que hace es una ley corta que, en simple, es que tú haces un proyecto de ley, digamos, que sea bien específico, por eso sí se corta, no solamente en su redacción, sino que también en su búsqueda de lograr los acuerdos necesarios para que eso vea la luz rápido. Por eso se llama ley corta. Pero la verdad es para que se cumpla finalmente el fallo de la Corte Suprema, que dictaminó que habían cobros excesivos de parte de la ISAPRE y tienen que reponérselo a los usuarios. Exacto. Así es simple. Ahora hay un 20% de la gente... El 80% está en FONASA aproximadamente, el 20% está en ISAPRE. Claro, el temor de muchas de las ISAPRES es que haya una estampida que ha habido, este primer trimestre fue así. Entonces, claro, y ahí... De personas que están ISAPRES que se van a hace aún más insolvente el proyecto de la ISAPRE. Y por supuesto también se habla desde la autoridad, y hay que decirlo también, que con esto también se genera un problema, porque si el Fondo Nacional de Salud está colapsado, imagínense lo que significa una corrida, porque si tú dices, de manera natural las personas van saliendo de la ISAPRE y van a FONASA, bueno, pero una cosa distinta es que sea un número importante de manera inmediata. Parte de la solución pasa porque la gente tome conciencia además del uso de los seguros complementarios. Que caramba, que son útiles y necesarios cuando... Porque aquí no tenemos mucha cultura de seguros. No. Siempre pensamos que, oye, pero porque me obligan... No, de hecho muchas personas piensan que, tengo un poquito más de renta, me voy a un ISAPRE.
salgo de FONASA y me voy a un ISAPRE. Y no, po. De repente conviene tomar un seguro complementario. Exactamente. O catastrófico. En fin, yo creo que eso hay que difundir aún más ese tipo de posibilidades y alternativas que significarían una gran diferencia respecto a lo que hoy día tenemos. Sobre todo con enfermedades que efectivamente entonces, bueno, pero la cosa es que hay una ley en la ruina, hay una ley corta que se está, en el fondo ya está, y que busca el camino breve para poder que la ISAPRE se ponga al día con sus clientes, en este caso los usuarios y los suscritos, ¿no? Y hay muchas voces que señalan que lo que el gobierno acá ha hecho, yo solo lo pongo encima de la mesa en la discusión, que lo que ha hecho el gobierno del presidente Boric es justamente una jugada política e ideológica para con esto darle sentencia de muerte a las ISAPRE. Algo que muchísimos sostienen que este gobierno, sobre todo con el texto constitucional del proceso anterior, que fue rechazado el 4 de septiembre, buscaba. A pesar de que hay otras interpretaciones que señalan que no era exactamente lo mismo, sino que buscaba un sistema mixto. Sea como sea, vamos a ver qué pasa con esto, pero la verdad que las aguas no se han calmado para nada y se sigue en tensión. Royalty minero. ¿Se aprobó? Se aprobó en el Senado, pero vuelve a la Cámara, porque hubo algunos cambios, algunas modificaciones. Fíjate que... La mayor noticia... ¿Qué es lo que busca esto? Una carga tributaria potencial máxima de 46,5% a la gran minería, con ventas anuales de más de 80.000 toneladas métricas. Lo que busca también tiene que ver con el cobre y también con la futura explotación del litio. Pero fundamentalmente lo que se busca acá es mejorar la recaudación fiscal y distribuir de forma más equitativa los recursos hacia las regiones, sobre todo que son las regiones, como por ejemplo la región de Antofagasta, estoy dando solo un ejemplo. Atacama y muchas más. Zonas mineras. Claro, pero lo que apuntas tú, que tiene que ver con eso, y son muchas las regiones que se van a beneficiar con recursos económicos que antes no tenían, y que precisamente este royalty lo que tiene por objeto es poder repartir mejor las platas y que no queden solamente en algunas zonas, no solamente donde se explota el recurso, sino también otras regiones que se vean beneficiar. Pero hay que decirlo, también votó Republicano en contra de esto. Sí, votó Republicano. Los republicanos habían votado en contra también salario mínimo, de las 40 horas. De las 40 horas también se lo pusieron. Y ayer votaron con la UDI en contra del salario mínimo de 500.000 pesos que se aprobó en la Cámara y que pasa al Senado. Claro, pero afortunadamente todo eso termina aprobando. También se aprobó las 40 horas, que es paulatino y todo, pero en toda esa los republicanos han dicho que no y se han negado tajantemente. Ha habido voces de la derecha, particularmente algunos UDI, también RN, que sí han apoyado, entendiendo que las 500 lucas como sueldo mínimo es un desdebo. Bueno, y el royalty minero también. Claro. El royalty minero también, a pesar de que va a beneficio de muchos sostienen que al subirle el impuesto, muchas empresas no van a querer invertir, que es la típica discusión que se da sobre el tema tributario. ¿Tú cachaste que ahora va a haber un crecimiento positivo del país este año? Sí. Hay récord de inversión extranjera en nuestro país. Hay una serie de datos macroeconómicos que son favorables. Lo que quiero insistir en esto... Pero también hay que decir que hay otras cifras que se contraponen a eso respecto al tema del crecimiento y el tema de la inflación. Sí. Por eso es que obviamente cada sector político, lamentablemente, perdón la cacofonía, utiliza ciertas cifras, ciertos elementos y ciertas proyecciones para el beneficio. Sí, la pregunta que uno Por eso es que la recomendación que nosotros siempre hacemos acá en el programa con el pollo es que usted intente ver un poquito más macro, no se quede con una cifra o con dos cifras, trate de ver el panorama un poco más amplio. Sí, lo que yo propongo y lo que digo es que hay que ver a quiénes benefician ciertas leyes, y en general la de las 40 horas, la del sueldo mínimo, la del royalty, en general beneficia a la población. Sí, por supuesto. No a un ente en particular o a alguna empresa. Lo que pasa es que siempre está la crítica respecto a la burocracia del Estado. Claro, pero... Es que si efectivamente esos ingresos que entran al Estado para administrarlos y entregarle o mejorarle la calidad de vida a las personas, no hubiera tanta burocracia, no hubiera un Estado tan robusto, pero no se perdería tanta plata. Hay que preguntarse también que los que votan en contra de un royalty minero y todo eso, ¿qué intereses defienden? Por supuesto. Y eso también requiere, más allá de mostrar o marcar una cierta tendencia, simplemente es el deber de todos nosotros saber exactamente qué intereses se protegen. Ahora, esas cosas nunca se hacen públicas. No, lamentablemente. Uno tiene digamos, debe tener la capacidad de poder interpretarlo. Y a propósito de lo mismo, Pollo, hubo un comité político ampliado en Cerro Castillo. El quinto, iba a decir 4, el quinto desde que el presidente Boric asumió. Un año. Y fíjate que el anterior había sido el 18 de abril.
si mis cálculos no me fallan, hace menos de un mes. Sí. A propósito del fallecimiento o del asesinato de 3 carabineros de manera seguida, ¿te acuerdas? En un lapso menor al mes. Ahora, ¿por qué? A propósito de los resultados del día domingo, por supuesto, donde el oficialismo se ve reducido a una mínima expresión y que según los cálculos que hay, Pollo, y lo comentamos el otro día, hasta ahora hay 16 consejeros constitucionales del bloque de Apruebo Dignidad, más el Partido Socialista y el Partido Liberal. Muchos sostienen que si hubiese ido el PPD, la ADC, que insisten que no quiere participar del gobierno, y el gobierno que parece que lo quiere de vuelta, y el Partido Radical, habrían elegido 4 más. Y ni así habrían alcanzado el número 21, que es el que te entrega el poder de veto. ¿Y por qué yo lo quería unir con lo del royalty? Porque según las voces que participaron en esta reunión en Cerro Castillo, en Valparaíso, para que ustedes entiendan, presidente, ministros, presidentes de partido y parlamentarios del oficialismo, es que muchos sostienen que hay que mantener el programa. ¿Por qué? Porque señalan que hoy día el centro político no existe, que están los extremos y que el oficialismo debe continuar en su marcha respecto a reforma tributaria, reforma de pensiones y, por supuesto, dentro de la reforma tributaria está el royalty minero que se aprobó, reformas laborales como, por ejemplo, las 40 horas y el salario mínimo. Entonces, hay no voy a decir una disputa, no voy a decir una pelea, pero respecto a que algunos señalan que hay que irse piano piano, a propósito del resultado del domingo con Republicano en el Consejo Constitucional, y hay otros que sostienen no, hay que obligar a la oposición a votar a favor de proyectos que sean populares, que sean atractivos y que sea difícil de defender, como por ejemplo el royalty minero, como por ejemplo las 40 horas, como por ejemplo el salario mínimo. Sí. Más allá de las explicaciones, si se quieren, económicas y técnicas respecto a que un proyecto de ley, por ejemplo, no es conveniente. ¿Se entiende, no? Sí, se entiende, pero además requiere de generosidad de todas las partes, en términos de no atrincherarse y buscar acuerdos. Lo que pasa es que hay una postura también que dice, en el fondo, no moderar ni radicalizar, sino concretar e imponer la agenda. Yo creo que... Diálogo y acuerdo. Claro, pero hay ¿te acuerdas que en algún minuto el gobierno de la presidenta Bachelet más que imponer, hay que seducir más que tratar de... Realismo sin renuncia, ¿te acuerdas? Sí, eso ya no... Además, es bien absurdo el realismo sin renuncia, porque el realismo sin renuncia, es como un sinónimo. Claro. Pero bueno, ahí están las posturas. Lo que sí, no hubo cuchillos largos, porque se suponía que quien se iba a ir de cuchillazo iba a ser el PPD. No. Que recordemos que la candidata que se perdió, Natalia Piergentili, presidenta del PPD, no asistió por un problema familiar. Y fue el secretario general del partido. Y él dijo, yo venía a la defensiva acá. Y eso, por lo menos ahora, no hay pasadas de cuenta. Y fue noticia que Sutil puso plata en esa candidatura, cuando él también era candidato. Le puso plata a Natalia Piergentili, lo reconoció a propósito de la denuncia del diputado Diego Ibáñez, que se fue de demanda. Que señaló que él le había pasado plata a otros. Y él dijo a quiénes, pero que no eran esos, claro, pero reconoció. Pero él reconoció que le había entregado, y también a Diego Chalper, diputado de Renovación Nacional, actual secretario general de Renovación Nacional. A propósito, en Renovación Nacional, yo creo que le queda poco tiempo al presidente, a Francisco Chaguán, y a su secretario general, Diego Chalper. Como son las cosas, ¿y quién iría de nuevo? El anterior presidente, que esta actual directiva lo terminó sacando a través de votaciones y a propósito de lo que pasó. Mario Desbordes suena de nuevo como posible presidente de Renovación Nacional. Entonces, por ahora, para cerrar, en el oficialismo están ahí, piano piano, pero me contaban que igual habían miradas como diciendo, viejito, si hubiésemos ido en una pura lista, las cosas hubiesen sido distintas. Pero también hay otra cosa. ¿Por qué no se sacaron los cuchillos y no se atacó al PPD? Por una razón muy sencilla. ¿Quién es la ministra del Interior? Carolina Toá. ¿De qué partido es ella? El PPD. Pausa y volvemos.